de Ingeniería Industrial titulado El reto del malvavisco. Las áreas que maneja la ingeniería industrial en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas comprenden el área de ciencias básicas, económico-administrativo, humanidades, operaciones y logísticas, sistemas productivos y el área de innovación e investigación. Los principales objetivos establecidos para este proyecto fue: el reto del malvavisco consiste en formar equipos de 2 a 4 personas, las cuales tienen que construir en 20 minutos la estructura independiente más alta capaz de sostenerse por sí misma, y pueden utilizar solamente las herramientas y recursos que se les han entregado, las cuales fueron 20 fideos tipo espagueti, cinta, cuerda o pita y un masmelo. Al finalizar los minutos se realiza una retroalimentación de lo sucedido y una exposición sobre los principales elementos de los que se trata la actividad. El reto del malvavisco fue creado por Peter Skillman. Peter incorporó la idea dentro de un taller de diseño y fue un gran éxito. Desde entonces ha llevado a cabo unos 70 talleres de diseño alrededor del mundo con estudiantes, diseñadores, arquitectos y hasta los grandes empresarios de las mayores empresas estadounidenses. Del desafío de Peter Skillman se logran revelar profundas lecciones sobre la naturaleza de la colaboración. Entre las más importantes están: A. La mayoría de las personas empiezan orientándose con la tarea. Los miembros discuten y calculan cómo se verá la estructura, disputan el poder, luego se pasan el tiempo planeando y organizando, lo dibujan y disponen los espaguetis. Las personas pasan la mayor parte de su tiempo montando las telas en estructuras y finalmente al finalizar el tiempo alguien saca el malvavisco y con cautela lo coloca en la cima de la estructura. Admiran su trabajo, pero en realidad lo que suele pasar es que por el peso del malvavisco hace que la estructura entera se colapse. Lo segundo es que entre el grupo de personas que realizan las peores estructuras están los recién graduados de la escuela de negocios, ya que normalmente mienten, hacen trampas, se distraen y producen pésimas estructuras. Al contrario, los que realizan las mejores estructuras son los recién graduados del jardín de infancia. Los niños son los que logran las estructuras más altas y las más interesantes de todas. Luego de la realización de la actividad, se le pidió a algunos integrantes que presentaran sus opiniones y conclusiones del reto. Entre lo que pudimos encontrar fue: nosotros utilizamos un modelo de... Primero, ¿cómo resolvieron el problema? Bueno, pues ¿Cómo empezaron a hacer o eso? sea, tratamos de hacer un cubo. O sea, tratamos de hacer un cubo, una estructura pues rectangular hacia arriba. Entonces primero hicimos una pared y después la otra y notamos que era más fácil ponerlo en forma de pirámide para que se estuviera una con la otra. Y no pues hacer la estructura completa derecha. Y pues ahí nos dio la estructura. O sea, realmente como que una persona dijo, no, hagamos un cubo y entonces o sea, como que empezamos a juntar las ideas de varias personas y pues terminamos haciéndolo así. Y pues digamos, no utilizamos toda la cinta y tampoco utilizamos nada de la cuerda, entonces sobraron recursos. Ahorrado Y de las estrategias que hemos visto en clase, ¿creen que se acomodaría una al ejercicio? ¿Sobre aprendizaje o cómo hicieron para lo que sabía cada uno explicárselo al resto, digámoslo así? Pues usamos la estrategia del No te dejamos. el modelo de aprendizaje porque pues fue una... O sea, el conocimiento se dio en general, fue para todos. Y pues no hubo como tal ni idea. O sea, aportamos muchas ideas por parte de todos. Pues digamos que en la parte ya de elaboración ellos eran mejores que nosotros, pero en la parte conceptual pues fue una reunión de todos. Y pues, no sé, considero que nuestro conocimiento tácito pues lo la cabeza. Pero también siento que como algo de estrategia liberada, porque
inicialmente dijimos, hagamos el cubo y comenzamos a hacer más cubos encima, pero entonces ya luego lo que decíamos, vimos que era mejor hacerlo como una pirámide, entonces cambiamos, o sea, no fue planeado desde el comienzo, sino que a medida que fue pasando el tiempo vimos que era mejor de otra forma y pues cambiamos de estrategia. Bueno, cuéntenos, ¿qué procedimiento utilizaron? ¿Cómo se organizaron? Pues primero empezamos haciendo como una lluvia de ideas y la primera idea que todos tuvimos en común es que tenía que tener forma piramidal, pues por conceptos ya de mecánica, eso que ya todo el mundo sabe, y ya empezamos a mirar cómo debería ir la base para intentar que se sosteniera. ¿Hubo algún líder o cómo se organizaron entre ustedes? Bueno, pues inicialmente pues pensamos que la base tenía que ser pues, sí, más fuerte porque era la que iba a soportar el peso, entonces mientras unas personas iban haciendo las bases verticales, otras estaban armando la parte de abajo, la triangular. Pues como que de cierto modo intentamos hacer benchmarking, pero la gente tóxica, la gente envidiosa, entonces pues, como que no pudimos, esa estrategia no nos funcionó. Interesante. También inicialmente pues planteamos, digamos, bueno, qué recursos teníamos, cuál era el objetivo y pues qué era lo que necesitaba el cliente y de acuerdo a estos identificar como las posibles propuestas para dar una solución. ¿Creen que algún modelo de aprendizaje se acomoda a cómo desarrollaron su trabajo en el grupo? ¿O fue muy emergente todo lo que hicieron, digámoslo así? Pues al principio utilizamos pues una estrategia de planeación, o sea, deliberada, porque todos pues dimos nuestras ideas, pero a medida que fuimos avanzando en el modelo y creando la estructura, pues fueron surgiendo más estrategias, o sea, pasó de una estrategia como deliberada, entonces empezaron a surgir las estrategias emergentes. Bueno, básicamente lo que hicimos fue pues saber qué necesitábamos hacer y pues todos empezamos a dar ideas. Entonces de inmediato surgió la de hacer un triángulo como base. Y pues de ahí empezamos, lo primero que dijimos era que íbamos a hacer eso. Entonces pues hicimos el triángulo y de ahí hacia adelante fueron surgiendo pues la mejor alternativa. Más o menos esa fue la manera en la que funcionó. ¿Creen que utilizaron alguna estrategia de las que vimos en clase o también fue muy... Pues tuvimos un líder que fue Matías y la estrategia fue deliberada porque siempre pues hicimos el plano y decidimos desde el principio cómo iba a ser la estructura, pero a través de la construcción de la misma pues nos dimos cuenta que había errores y los fuimos corrigiendo, entonces tal vez es un híbrido entre deliberada y emergente. Ya me... ¿Ahora sí? Sí. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Dónde está? Primero pues cada uno dio como su idea, todos llegamos a una conclusión de que la base tenía que ser muy firme para poder sostener pues el peso y que tenía que ser triangular pues, para que pudiera aguantar mejor, soportar mejor la distribución de la carga. El principal problema fue cuando se nos acabó la cinta y tuvimos que innovar con ese diseño. Entonces, no, antes está en pie porque la cinta se acabó apenas en la base y tocó ya con hilos los demás. Creo que no por tiempo, sino Bueno, ya el hecho de que estuviera la base tan firme nos dejaba seguir subiendo todo lo que quisiéramos, pero pues fue por tiempo que no pudimos seguir subiendo. Tal vez como que el método que nosotros creemos que aplicamos fue el que nosotros expusimos, que era el modelo de Klein, pues porque igual partimos del conocimiento que teníamos, de materiales que se adquirían, se aprovecharon todos los materiales y luego lo que hicimos entre todos fue como una retroalimentación de los conceptos que teníamos ya previos para poder empezar a
subirla. Bueno, nosotros partimos con la idea, cada uno, yo como, o sea, estaba pensando en qué podría funcionar para elevar la torre, entonces cada uno planteó un tipo de idea y entre todos pues decidimos que lo más factible era una estructura tipo armazón, entonces que le diera la base y ahí empezamos a construirla hacia arriba. A medida que avanzábamos se fue y pusimos el masmelo para probar la resistencia a la torre, pues se fue inclinando, entonces optamos por darle un apoyo que aguantara el masmelo. Lleva 20 minutos el masmelo. Y ya, creo que el paso de tácito a explícito pues fue ese. Cada uno comentó cómo podría resistir la estructura y le hizo saber a los demás y llegamos a la conclusión de que podría funcionar de esa manera. Utilizamos un método de aprendizaje y de interacción, es una mezcla de los dos. El de aprendizaje pues porque a medida de los conocimientos que tenía cada uno fuimos como llevándolo a la práctica, y la interacción porque cada uno participó y dio como la idea que consideraba que era la mejor y entre todos se tomó la mejor decisión. Digamos, es importante resaltar lo que mi compañera decía, íbamos haciendo pruebas y cada vez que algo no funcionaba pues le poníamos un soporte más. Este soporte, no dejábamos que se cayera la torre. Nosotros iniciamos con una estrategia deliberada porque empezamos en hacerlo en forma de pirámide y continuar con la estrategia emergente, puesto que empezamos con la cinta, pero la cinta no nos ayudaba a soportar bastante los medios. Entonces nos tocó usar la lámina. Ya al último nos tocó usar esa estrategia y bueno, pues todos... Muchos recursos. Bueno, también es un modelo de aprendizaje, puesto que todos teníamos nuestros conocimientos y los aportamos para formar la estructura. Todos dimos la idea, pero todos coincidimos en hacer la forma de pirámide. Coincide. Sí. ¿Con alguna explicación de tipo arquitectónica o algo así? ¿O ingeniería? Manejamos los conceptos. Pues por los conceptos que no tiene ya de la carrera que Bueno, pues nosotros primero empezamos haciendo como una planeación de lo que se iba a hacer, entonces se hizo un pequeño bosquejo. Entonces ahí fue lo del conocimiento tácito, explícito. Y a medida que lo fuimos construyendo, se dieron estrategias emergentes debido a que pues este era el bosquejo. Pero pues nos dimos cuenta que de pronto tenía mayor firmeza la estructura si lo poníamos así en cruz. Y eso también se lo agregamos. Entonces fue más que todo, o sea, al principio fueron la estrategia deliberada, pero pues a medida que se fue trabajando fueron surgiendo pues estrategias emergentes y fue un trabajo más que todo, fue más interactivo porque pues cada uno iba acomodando la idea de cómo podía resistir más la estructura. A ver, por favor, el de nosotros es el más innovador, es un bichito. Lo que nosotros al inicio hicimos un bosquejo de la plataforma de lo que queríamos hacer. Analizamos con Daniela y yo sobre las reacciones que tenía que tener, el peso, y lo planteamos. ¿Qué pasó? Como no somos mano de obra especializada, nos partían los espaguetis constantemente, entonces tocó, todo lo hicimos deliberadamente, pero al partirse todo nos tocó emergente y mirar que en la interacción entre los tres, mirar qué hacíamos. Entonces como teníamos la mayoría estaban partidos, entonces dijimos hagamos un bichito y realizamos ahí con las plataformas, que fue lo que pasó después, que ya con el tiempo como se fue agotando, ya tocaba mirar qué pasaba con el peso del masmelo, que eso es lo único que se está sosteniendo contra la pared, pero en sí la plataforma, la estructura se hizo sin el peso del masmelo. Sin el peso. El otro ya sé. Encontramos la forma de no hacerlo con masmelo. Nos demoramos mucho mirando cómo, armando la estructura, el planito, y cuando ya fuimos a elaborarlo, ya que nos dimos
funcionaba, entonces tuvimos que improvisar, entonces ahí fue que usamos ¿cuál es? El emergente Y el conocimiento. y utilizamos los tres, analítico estructurado, aprendizaje y de interacción. Y pues la interacción fue más improvisando también, a medida que construíamos eso. Y en la interacción se daba también el conocimiento tácito explícito constantemente. Pues al principio hicimos un tácito, el tácito era que entre Daniel y yo sabíamos que teóricamente qué tenía que hacer y le comentamos a mi compañera, hicimos todo y ya después por dificultades de mano obra, tocó cambiar y ahí sí ya tácito explícito constantemente.